Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Díaz. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación a este importante evento que espero que podamos en algún receso tener alguna plática cercana entre nosotros para conocernos un poco mejor. Mi posición en el Hospital San Javier en Guadalajara, estoy como gerente de tecnologías de información. Tengo una experiencia ya de 6 años dentro del hospital y pues bueno, mi plática va a ser acerca de la implementación de un sistema integral de información hospitalaria. Ha sido una experiencia bastante gratificante desde el sentido de que les voy a platicar por qué tomamos la decisión de innovar en el sentido de optimizar los procesos hospitalarios. Entonces, igual, al final de la plática vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Los antecedentes del hospital, pues bueno, nosotros estamos ya con una trayectoria de 22 años, un poquito más, desde el año 1994. Hospital San Javier nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros actualmente contamos con 3 hospitales y una unidad médica de cirugía ambulatoria. Un hospital está en Guadalajara, la unidad médica también, y otros 2 en Puerto Vallarta, Jalisco. Algunas de nuestras certificaciones, pues bueno, la que todos conocemos es la del Consejo de Salubridad General. La primera certificación el hospital la obtuvo al año siguiente que inauguró. Entonces, desde entonces hemos venido tratando de innovar, mejorar los procesos de gestión hospitalaria en todos los sentidos. Bueno, como primer antecedente que les puedo mencionar es lo que teníamos antes de este gran sistema que nosotros implementamos. Contábamos con un equipo interno de desarrollo de software, que la verdad al inicio pues sí era muy valioso tenerlo, puesto que cumplía con lo que en aquel entonces nosotros necesitábamos. El equipo estaba conformado por 2 desarrolladores. Uno de ellos era el líder y pues ustedes sabrán que la dependencia en el desarrollo de software no son las mejores prácticas. Entonces, el sistema estaba desarrollado en Progress, era pues una plataforma robusta hasta cierto punto, pero darle mantenimiento la verdad era un poco problemático. Entonces, el equipo de TI siempre nos dedicábamos a estar corrigiendo errores de la base de datos, de la interfaz del usuario o de los mismos usuarios, que, o sea, no había como hacer un back del proceso que se llevaba en la gestión. Entonces, pues nosotros nos dedicábamos prácticamente a corregir errores. Éramos un departamento que nos llamaban, atendíamos el problema y se acabó. Ese era nuestro trabajo. No generábamos información estadística porque dependíamos mucho de ese desarrollador. Ese desarrollador era prácticamente que siempre hacíamos la broma, ¿no? ¿Y qué pasa si se va? ¿Qué tal si hay que cuidarlo mucho porque si sale aquí a la calle y lo atropellan en la calle, pues ya se acabó el sistema, ¿no? Entonces, era una dependencia muy fuerte a ese desarrollador y realmente pues nos generaba mucho problema porque, por ejemplo, para cerrar los cierres contables cada mes era un dolor de cabeza, hacer los inventarios, todo. Y cabe mencionar que este sistema no incluía nada de procesos hospitalarios, es decir, era únicamente la cuestión administrativa. Hacer el ingreso de pacientes, facturar cuentas, hacer los cargos, control de inventarios hasta cierto punto y listo. No incluía expediente, no incluía nada más. Otra parte sumamente importante que nosotros sabemos la importancia de la documentación informática, el sistema no estaba documentado. Entonces, cada que queríamos hacer un cambio, pues no sabíamos dónde iba a pegar. No había un control de versiones, entonces
pues si modificaba algo el desarrollador, pues ahí sí que Dios nos bendiga, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque de repente nos llamaban de otra área, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le movieron? Entonces, fallaba siempre. Otra cosa fatal, utilizábamos 2 bases de datos. Ya por ahí del año 2011 más o menos, iniciamos con una migración, entre comillas, a una versión gráfica, porque como les dije, el sistema estaba hecho en Progress e inició a modo texto. Entonces el desarrollador dijo, quiero innovar. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues en lugar de hacer el desarrollo, migrar correctamente la base de datos, solamente conectó otra base de datos y era un problema, porque resulta que a veces se veía reflejada la información en un lado y a veces no. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos los de TI? Copiar y pegar a la otra base de datos y buscan aquella tabla y de repente nos decía, oye, le decíamos al desarrollador, pero ¿por qué no me aparece este dato? Es que te faltó buscar en tal tabla. Y yo, ¿cómo iba a saber, no? Entonces, eso era lo que sucedía siempre. Y otra cosa, pues que realizábamos proyectos de mejora en el sistema sin ninguna planeación. Como les mencioné, el sistema no estaba documentado, los cambios se hacían sin sentido, la verdad, y sin un control de versiones. Entonces, salía a como podía. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero hicimos una breve investigación, por llamarlo así, de qué era lo que necesitábamos. Bueno, primero buscamos en el mercado a ver qué era lo que había, vimos a varios proveedores, analizamos los sistemas de información hospitalaria y pues lo primero, primero dimos ese como breve investigación y nos hicieron un diagnóstico, una empresa externa de qué era lo que teníamos actualmente, porque como era una decisión bastante difícil, una por la inversión que implicaba la migración del sistema, mover algunos procesos con los que ya contábamos o llevarlos a cabo de una manera distinta, y ustedes saben que la gestión del cambio no es lo más fácil por hacer, sobre todo porque la mayoría del personal operativo del hospital pues era gente que ya tiene laborando desde sus inicios, desde el año de 1994. Entonces, modificarles como esa versión no era como tan sencillo. Entonces, una empresa consultora nos ayudó a hacer un diagnóstico de cuál iba a ser la mejor decisión. Si dejar lo que teníamos y mejorarlo, ya sea complementando el equipo de desarrollo, metiéndolo en una metodología de desarrollo de software y todo, o cambiar de sistema. ¿Y qué creen que fue lo que hicimos? Cambiamos de sistema, exactamente. Pero, hay un pero. Antes de hacer esto, la empresa consultora nos dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a ayudarlos a mejorar el software con el que ustedes cuentan. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, primero que nada vamos a meter en una metodología de ITIL, de PMI, de CMMI a el equipo de trabajo. ¿Cómo? A ver, ¿vamos a capacitar a todo el equipo de informática? Sí. Ok. Entonces empezamos por ahí. Antes que nada. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, hubo mucha resistencia al cambio, sobre todo al meter ITIL. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos batallando un poquito, a mí me tenían en capacitación todo el día, literalmente, y tratamos, la verdad, mucho y pusimos nuestro mejor esfuerzo de meter en esa metodología a los desarrolladores. Para ese entonces ya teníamos 3 desarrolladores. El mismo líder era el mismo. Ustedes, como les vengo platicando, era nuestra dependencia al 100%. Entonces ese líder, pues cada que yo llegaba y le decía, ingeniero, por favor, ahora necesito que me ayude a documentar de esta manera todo el desarrollo. Sí, luego lo vemos, ahorita tengo mucho trabajo. Entonces, ¿de qué manera le dices si en verdad tenía mucho trabajo porque era la única persona que desarrollaba? O realmente
pues no es que no tuviera más equipo, sino como él fue el que inició con el desarrollo del sistema, lo conocía a la perfección. Entonces, si él no estaba y si él lo ponía a hacer otra labor, pues no podía. Entonces, dijimos, bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Documentamos el sistema, hicimos la documentación técnica entre el año 2011 y 2012 y pues documentamos las bases de datos, hicimos los diagramas de entidad de relación, los diagramas de flujo, hicimos algunos casos de uso, etcétera, etcétera. Fue una labor exorbitante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues realmente no se le tomó el valor ni la importancia a esa documentación ni a esa metodología a la que nos queríamos apegar. Fue bastante complicado. Entonces, pues la misma empresa consultora nos dijo, pues con la cabeza agachada un poco, y pues bueno, ¿saben qué? La mejor decisión es cambiar el sistema. Y ya no tener un equipo de desarrollo interno, sino tener un equipo de TI que se dedique a analizar los procesos, dar soporte, no soporte técnico como luego le llaman, ¿verdad? Sino más bien análisis de los procesos y de la información que la empresa requiere. Entonces, pues de ahí nos fuimos a hacer un levantamiento de cuáles eran los procesos que íbamos a meter dentro de la plataforma. Fue una labor bastante complicada porque pues cada usuario tiene sus particularidades, ¿no? Y de repente sí son medio tercos de decir, yo de aquí no me muevo y esto es lo que yo necesito y así lo necesito, entonces tú no me vas a venir a cambiar lo que ya vengo haciendo desde hace 20 años, ¿ok? Entonces, pues bueno, documentamos los requerimientos y entonces vamos otra vez a buscar cuáles eran los sistemas que había en el mercado y pues bueno, nos tocó hacer varios viajes ahí que fueron muy buenos y vimos varias propuestas, vimos varias demos, pero ¿qué era lo que pasaba? Resultó ser que la mayoría de los sistemas que nosotros habíamos encontrado eran sistemas desarrollados para la manufactura. Nosotros buscábamos para un hospital. Los procesos cambian muchísimo en un hospital y además lo que habíamos encontrado es que sí, había sistemas para hospitales, pero era únicamente la parte de expediente clínico electrónico. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué quiero mejorar? ¿La parte médica o la parte administrativa? La parte administrativa es mi negocio. Y como una empresa que somos como tal, yo también quiero tener controles dentro del negocio. Pero lo médico es mi negocio también. Entonces, ¿qué puedo hacer para distinguirme de los demás? Yo necesito algo que de verdad empate en ambos procesos y que me dé un resultado en el mismo sentido, que tenga yo toda la rastreabilidad de la información y que sea un software desarrollado para hospitales. ¿Qué fue lo que encontramos? Afortunadamente, dimos con un software que incluía ambos procesos. ¿Por qué? Porque el sistema fue desarrollado dentro de un hospital y posteriormente fue creciendo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que adquirimos? Como etapa principal o primaria del proceso de implementación, adquirimos 38 módulos. Entonces, pues ustedes sabrán que implementar 38 módulos pues no es la tarea más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque incluimos, aquí les puse una imagen muy saturada, porque realmente es lo que hace el sistema. Desde la admisión del paciente, lo pasan a hospitalización, lo atiende la enfermera, el médico le hace su prescripción, la farmacia ya sabe que tiene que atender ciertos medicamentos, control de inventarios ya sabe que hubo un descuento del stock, el área de compras ya sabe que tiene que comprar para resurtir, el área de cuentas por pagar tiene que saber que ya tiene una cuenta por pagar, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, este software incluye todo esto a grandes rasgos. Desde la parte médica, como el quirófano, por ejemplo, que es algo bastante complicado, sobre todo porque generalmente son áreas de atención bastante ágil y que tiene que ser muy oportuna la información. La parte de control de inventarios, como lo mencioné ahorita, seguros, expediente clínico electrónico, indicadores de gestión, algo como les mencioné ahorita, no contábamos con información certera y siempre dependíamos del desarrollador para que obtuviera la información, la prescripción electrónica, algo sumamente importante que ahorita le voy a explicar un poquito más, fue acerca de la parte de la farmacia. Antes teníamos una farmacia que, si bien ya teníamos los procesos como farmacia hospitalaria, no era utilizada la parte de la unidosis. Y con este sistema implementamos la unidosis. Entonces, fue un cambio bastante relevante que nosotros hemos visto porque pues nos ha ayudado por bastantes controles, ¿no? La parte de facturación también ya la incluye y pues todo lo que viene detrás del, valga la redundancia, del back office, ¿no? El front office y el back office. ¿Cuáles fueron algunos de los beneficios a grandes rasgos de los que obtuvimos y como los más significativos que quiero platicarles en este momento? Pues bueno, el control de stocks, ahora tenemos los inventarios en línea. Ahora cualquier persona que utiliza un material, un medicamento o cualquier cosa, todo se identifica por código de barras. Entonces el sistema en ese momento hace el descuento del stock. Realmente antes batallábamos muchísimo para realizar los stocks porque no era en línea. Es decir, cuando teníamos que hacer un inventario, por ejemplo el anual, era un dolor de cabeza. Bajábamos los inventarios del sistema y luego se ponía a contar la gente y luego de repente pues es un hospital, no puedes dejar de suministrar a los pacientes. Entonces ya que pasábamos la información al sistema, porque los inventarios los hacía el desarrollador y todo el área de TI, los hacíamos nosotros. Entonces ya que subíamos a la plataforma ese archivo en Excel, pues ya no cuadraban los inventarios. Entonces ahora pues en línea se están haciendo, ¿no? Otra parte pues muy importante es la rastreabilidad de la información. Ahí quiero hacer un paréntesis porque los login que teníamos antes pues eran usuario y contraseña genéricos, por llamarlos así, ¿no? Entraba una enfermera como enfermería 1, enfermería 2, enfermería 3, dependiendo del número de control que estuviera, y hacía sus solicitudes a través del sistema y listo. No se sabía quién lo hacía, pudo haberlo hecho alguien externo y ni cuenta nos damos, inclusive que es muy común, no sé si les pasa a ustedes en su hospital, pero como la gente de enfermería anda aquí y allá todo el día, por obvias razones hay que atender a los pacientes, dejaban las sesiones abiertas, entonces llegaba otra persona y hacía cambios, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado mucho porque ahora cada persona tiene su usuario y contraseña y dice dónde, cuándo, cómo, por qué, etcétera. Cada cambio está identificado dentro del sistema, además de los logs que tenemos acceso al área de TI. Otra parte, pues, muy importante, lo que les mencionaba, la integración de los procesos administrativos. Pues como les mencioné, todo está interrelacionado, entonces viene la rastreabilidad desde que el médico hace su prescripción hasta que el paciente en qué momento lo tomó y cuándo. Otro que les mencionaba, la unidosis. Pues bueno, ahora hay un seguimiento muy detallado y muy cercano al plan terapéutico de los pacientes. Esto es sumamente importante porque somos un hospital, nos dedicamos a la salud
de la gente, de la población que tenemos, en nuestro caso, ahí en la zona occidente. Entonces, pues la implementación de la unidosis a través del sistema nos permite saber exactamente lo que el médico solicita que se le ponga a su paciente, en qué horario, por cuántas horas, por cuántos días, etcétera, etcétera. De hecho, pues el medicamento sale etiquetado, enfermería no lo puede suministrar sin antes haber corroborado con el código de barras que efectivamente es el paciente al que se le va a suministrar. Entonces ahí hay como varios chequeos para incrementar la seguridad. Otra parte pues es la intervención oportuna en la administración de medicamentos, que es parte de lo que les mencionaba. Uso eficiente de los recursos. Esto es bastante importante debido a que pues no se le va a suministrar al paciente más de lo que necesita. Por ejemplo, antes pues a lo mejor era una dosis única o era algo de emergencia, pero no utilizábamos unidosis, entonces ahí le va la caja completa al paciente, ¿no? Y lléveselo para su casa o a ver qué hace con él. Entonces ahora no, suministramos únicamente lo que el paciente requiere. La otra parte, pues muy importante, que le interesa bastante a la dirección, es la disminución del costo hospitalario. Esto nos ha ayudado bastante porque pues no se tiene un stock que a lo mejor no se va a mover con la debida frecuencia, sino únicamente el sistema nos va alertando cuáles son lo que tiene más rotación, qué es lo que hay que comprar más, y solito va haciendo sus cálculos. Al inicio sí hay que estimar, la verdad, o sea, al principio todo es una estimación, y decir, bueno, a lo mejor voy a requerir esto, sobre todo porque nuestro proceso era nuevo, no sabíamos más o menos cuánto íbamos a requerir en la parte de unidosis, pero conforme el sistema va madurando, va generando información muy valiosa para la toma de decisiones. Otro muy importante es la prescripción médica. ¿Qué hacíamos antes? Pues como les mencionaba, todo era en papel. El papel, pues si bien el médico todavía es un poquito resistente, que tiene que tener ahí su firma autógrafa, porque a lo mejor la norma todavía le pide que tenga su firma, pues tenerlo en un papel a veces ni siquiera es legible por la letra de los médicos, no sé si hay algún médico, pero bueno, ha disminuido muchísimo los errores de medicación, que pues las normas internacionales, las certificaciones nos lo exigen, ¿no? Y otra parte es la optimización de los tiempos de consulta. Esto pues nos ha disminuido mucho el tiempo de admisión a los pacientes, el seguimiento, la consulta, etcétera, porque no hay que estar transcribiendo los datos de los pacientes, que como bien lo dicen las normas, las metas internacionales, pues hay que checar que el nombre completo, la fecha de nacimiento, la edad del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que estar transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo, sino consultas, ya sea por nombre o por número de atención, etcétera, y ya me trae toda la información del paciente. Que también parte de la optimización de esos tiempos de consulta, pues es también el hecho de ir a buscar hasta el archivo clínico, vamos a ver el papelito, a ver dónde está, buscar nombre por nombre. ¿Cuándo vino el paciente? No, pues déjame acordarme cuándo vino. Toda la información ya está dentro del sistema. Otra parte que les mencionaba ahorita es la misma seguridad del paciente. Con esto hemos incrementado en gran porcentaje el cumplimiento con las normas internacionales, que a lo mejor pues ya lo hacíamos, sí, pero ahora lo hacemos mejor. Y pues para hablar un poquito más de cerca del expediente clínico electrónico, pues tenemos la información completa y al momento de consulta. No necesitamos acceder en otra base de datos como lo hacíamos antes, toda la información ahí está dentro del sistema. Ya contamos con el historial clínico, el sistema va guardando conforme las atenciones que ha tenido el paciente, tiene un número único de expediente, que sí, eso puede ser
bastante, a veces medio complicado de gestionar, que el personal se asegure que no genere otro número de expediente para no tener duplicidad de información o de pacientes. Pero si en verdad el personal lo utiliza debidamente, pues tenemos toda la información dentro. Los datos oportunos, como les mencionaba, en el momento que los requerimos, ahí están. Y algo que nos ha ayudado mucho también y que a los médicos les encanta es que tenemos la integración con el sistema PACS y el sistema LIS de laboratorio. Entonces, el sistema no tiene que acceder al otro sistema, al PACS, para ver sus imágenes médicas, ni tampoco tiene que esperar a ir al laboratorio y, oye, dame mis resultados, o envíamelos por correo. Simplemente ahí tiene ya toda la información en el sistema. Y puede consultar, o sea, desde las imágenes médicas, los estudios de laboratorio, para generar sus diagnósticos más certeros. Lo mencionamos otra vez, la seguridad del paciente y el plan terapéutico. El plan terapéutico, pues nos referimos a todas las prescripciones médicas que ha tenido el paciente, se va generando pues ahí un historial. Algunos datos que ahí se los puse en números grandes, muy importante, el 96% de las prescripciones médicas a la fecha ya son validadas por la farmacia hospitalaria. Era muy complicado antes tener un porcentaje tan alto porque la química farmacobióloga tenía que acudir directamente al control de enfermería, buscar el expediente, vamos a ver qué le recetó el médico, etcétera, etcétera. Entonces, ir de control por control, paciente por paciente, pues sí se complicaba y necesitabas tener muchísimo personal para poder atender a todas las áreas. Ahora no, desde su computadora dentro de la farmacia hospitalaria, ellas están validando las prescripciones en línea. Otra parte, el 99% tenemos de cumplimiento con las normas que marca el Consejo de Salubridad General. Este estudio lo hemos realizado desde que iniciamos con el sistema. Con toda la problemática que ustedes saben que se puede venir con cualquier implementación, pues fue de menos a más. Este último dato lo tuvimos apenas este mes que pasó, el mes de mayo. Se toma una muestra de los expedientes físicos versus los del electrónico. Todavía lo hacen en físico porque imprimen las notas que salen del sistema porque la norma lo pide. Entonces, a veces también los médicos con las prisas y eso hacen notas rápidas en el expediente físico y ya luego lo pasan al sistema. Entonces, se hace una muestra. Hay un médico encargado de hacer estas auditorías y este fue el último resultado que obtuvimos, el 99%. Se ha disminuido un 45% en los errores de medicación, como les mencionaba hace un momento, y ha disminuido un 28% las compras de medicamento debido a la unidosis. Entonces, aunque pareciera un número pequeño, este 28% significa mucho dinero. Sobre todo cuando tienen medicamentos que valen muchísimo, ¿no? Hemos disminuido un 33% del gasto en las impresiones porque pues, el sistema está considerado para ser paperless. Entonces, curiosamente nosotros tenemos un sistema administrado de impresión en el hospital. Entonces, cada mes tenemos nuestro reporte y le hemos dado seguimiento. Entonces, sí ha disminuido bastante. Afortunadamente, la gente ya se está acostumbrando cada vez a consultar la información en el sistema sin necesidad de estar imprimiendo e imprimiendo e imprimiendo. Hemos disminuido un 30% el tiempo invertido en la captura de la información administrativa, que es lo que les mencionaba hace un momento. Disminuir un 30%, pues, y sobre todo en una institución de salud, pues, es la vida, ¿no?, de un paciente. Entonces, estos estudios también los ha hecho el área de calidad, donde ellos van, toman tiempos, etcétera. Pues bueno, me gustaría, antes de pasar a un video, dejarles una frase: que los retos hacen que la vida sea interesante, superarlos hacen que tenga sentido. Esto fue un gran reto
pero afortunadamente y después de varios meses de implementación, de dar seguimiento, de atender las necesidades, sobre todo las más valiosas y que priorizamos, obviamente porque tantas áreas como las mencioné, 38 módulos de un solo golpe, pues no fue nada sencillo, pero al ver estos resultados nos hacen sentido a todos, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la sesión de las preguntas y respuestas, me gustaría mostrarles un video que es acerca de la experiencia del director médico del hospital para que vean su sentir. Nosotros empezamos con el TASI hace aproximadamente un año. Hemos estado trabajando día a día con el sistema. Nos ha venido a revolucionar la forma en la cual hemos estado haciendo las prescripciones y las indicaciones médicas, la alimentación de las bases de datos en cuanto a la farmacopea, en cuanto a los perfiles de laboratorio, los perfiles de imagen, la manera que ahora tenemos para hacer esto, mejorando la seguridad de forma muy importante. Evita que se dupliquen medicamentos, evita que hagamos duplicidad en toma de estudios de laboratorio, que podemos estar monitorizando en tiempo real. De igual forma, estamos checando cuáles han sido las acciones de enfermería puntualmente. Y para la toma de decisiones, como tenemos la facilidad de estar viendo toda la evolución en pantallas de cómo va nuestro paciente y aparte lo tenemos relacionado con bases de datos de información médica, podemos estar interactuando dentro del expediente clínico para tener una mejor orientación y una mejor decisión clínica. Como está interrelacionado, lo tenemos asociado con bases de datos muy fuertes de información médica, bueno, pues tanto médicos como enfermeras podrán consultar las mejores publicaciones, a las mejores referencias que hay en base al diagnóstico y al tratamiento de cada enfermo. Pues bueno, ahí está el testimonio de nuestro director médico. Entonces, ahora pues me gustaría escucharlo, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, adelante. Permítame un momento, te hacemos llegar el micrófono. Ahí va. Si pueden decir cuando pregunten su nombre y la institución que representan, por favor. Hola, buenos días. Soy Yatsiri Espinosa, de Biosec. Quisiera preguntarte si tu sistema… Bueno, felicidades por este logro, porque muchos hospitales todavía y directivos de hospitales todavía tienen esa resistencia a hacer el cambio para subirse a la ola de la tecnología, ¿no? Sí. De la cuarta revolución. Sí. Mi pregunta es, ¿el sistema lo adquirieron o lo rentan? El sistema lo adquirimos. Se hizo una inversión del sistema, aparte de equipamiento que necesitábamos para la correcta operación y completa del sistema. Por ejemplo, lo que te comentaba de los códigos de barra, pues hay que invertir en los lectores, las impresoras de etiqueta, entonces varios accesorios que hay que considerar para hacer esa inversión. Otras dos preguntas quisiera hacerte. ¿El hospital ya tenía destinado un presupuesto para TI? Porque también me he encontrado con hospitales que dicen que están envueltos en la operación día con día y lo que les interesa es sacar adelante a sus pacientes, pero no tienen la cultura de destinar un presupuesto para tecnologías de la información. Afortunadamente, el consejo que tenemos en el hospital siempre ha estado al pendiente del área de TI. Entonces, cada año a tu servidora le toca hacer un presupuesto destinado para el área. En este caso, como fue un proyecto de inversión, sí se tuvo que hacer un consenso para la toma de decisión, estimar ese presupuesto, etcétera. Entonces, sí fue bastante involucramiento el que hubo de la dirección para poder tomar esta decisión. Gracias. Y una última pregunta. ¿Cuánto tiempo les llevó la implementación del sistema? Bueno, ahí nos llevamos aproximadamente año y medio, porque también el sistema, somos el primer hospital que lo tuvo a nivel nacional. Entonces el sistema es extranjero y lo tuvimos que tropicalizar. Entonces, por este tipo de desarrollos adicionales que se tuvieron que hacer en esas cuestiones, sí nos llevó un poco más de tiempo, pero valió la pena. Gracias, muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Acá.
Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Ramón Carballo, Hospital Pediátrico Iztapalapa. ¿Ustedes no tienen problemas de que se les caiga el sistema? Y si esto ocurre, ¿qué es lo que hacen? 1. 2. ¿Tienen actualizaciones de estos sistemas? Porque evidentemente la tecnología avanza. En 2 meses ya tienen algo nuevo y es muy acelerado esto. Entonces, ¿tienen actualizaciones? Y si así es, ¿estas actualizaciones requieren capacitación para todo el personal? Ok. Bueno, respondiendo a la primera pregunta acerca de las caídas de sistema, los sistemas son fierros al final de cuentas, entonces en cualquier momento pueden fallar y claro que hemos tenido contingencias en ese sentido, pero tenemos, por ejemplo, en la parte de la aplicación del software tenemos 3 servidores diferentes, entonces si se cae uno, levantó el otro y de hecho trabajan en paralelo, entonces generalmente es un login del usuario que hay que volver a realizar, ¿no? Cuando de plano ya pasó lo desastroso, actualmente nos encontramos en un proyecto de implementación de un ERP con una plataforma ya en la nube, únicamente a manera de contingencia, ya que el sistema trabaja mejor de manera local. Entonces, sí tenemos ya documentados los procesos de qué es lo que tiene que hacer el usuario en caso que se le vaya el sistema, porque como bien vio, ya ahorita literalmente toda la empresa depende de él. Entonces, antes pues a lo mejor los administrativos le sufrían, ahora ya no, ahora hasta los médicos, las enfermeras, todo, si no hay sistema. Entonces, tenemos ya un plan B implementado en todas las áreas. Y para tu otra pregunta, era acerca de las actualizaciones, sí, tenemos actualizaciones programadas, cada cierto tiempo la empresa que lo desarrolla nos publica actualizaciones de versión, ya sea con cambios que nosotros hayamos solicitado, resolución de errores, cambios a normativas, etcétera, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo tenemos ese calendario de actualización, hay que dar de baja el sistema, se da un aviso de manera general y entonces ya se pone la actualización. Tomamos la última pregunta, adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Alcaraz, vengo del Hospital para el Niño Poblano, en la ciudad de Puebla. Nosotros, la pregunta, son 3 preguntas. La primera, ¿tu sistema es multiplataforma o solamente corre en Windows? Creo que corre en Windows. La otra, el sistema lo puedes, correr de manera inalámbrica o puede correr, puede estar en la cama el paciente con algún dispositivo móvil para poder correrlo y desde ahí hacer, el médico puede hacer sus diferentes tareas, ¿no? Bueno, la primera pregunta, que si es multiplataforma, actualmente funciona para Windows a nivel usuario. Ya por la parte de TI, pues lo tenemos con sistema operativo en Linux, pero ya el usuario lo ve en Windows, ¿no? Pero, ahí te va un tip, nosotros implementamos Citrix. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Virtualizamos la aplicación y lo pueden ver desde un iPad, desde una tablet, en el número de dispositivos, ¿no? Y a la otra parte, que es si funciona de manera inalámbrica, claro que sí. De hecho, en las áreas de terapia intensiva, por ejemplo, les pusimos tablets de esas que se hacen, laptops que esas que se hacen tablet, y llega la enfermera con su paciente, le toma signos vitales, los registra, va a la central y si quiere captura más cosas, etcétera. Funciona perfectamente con inalámbrico. Y la última, ¿y cómo es tu licenciamiento del software? ¿Es el costo es por licencia, es por procesadores, por máquinas, por usuarios? Dependiendo. A nivel software, sí es licencia por usuario, pero a nivel base de datos, ahí como la plataforma es Oracle, sí te cobran por procesador. Entonces, pues son varios licenciamientos que hay que considerar a nivel sistema operativo, etcétera. Gracias. Pues muchas gracias por su atención.
Rocío, muchísimas gracias. Te felicito, la verdad es que muy interesante plática y un muy interesante testimonio para todos. Gracias. Muchas gracias. Con una migración, entre comillas, a una versión gráfica, porque como les dije, el sistema estaba hecho en Progress e inició a modo texto. Entonces el desarrollador dijo, quiero innovar. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues en lugar de hacer el desarrollo, migrar correctamente la base de datos, solamente conectó otra base de datos y era un problema, porque resulta que a veces se veía reflejada la información en un lado y a veces no. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos los de TI? Copiar y pegar a la otra base de datos y buscan aquella tabla y de repente nos decía, oye, le decíamos al desarrollador, pero ¿por qué no me aparece este dato? Es que te faltó buscar en tal tabla. Y yo, ¿cómo iba a saber, no? Entonces, eso era lo que sucedía siempre. Y otra cosa, pues que realizábamos proyectos de mejora en el sistema sin ninguna planeación. Como les mencioné, el sistema no estaba documentado, los cambios se hacían sin sentido, la verdad, y sin un control de versiones. Entonces, salía a como podía. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero hicimos una breve investigación, por llamarlo así, por 2 desarrolladores. Uno de ellos era el líder y pues ustedes sabrán que la dependencia en el desarrollo de software no son las mejores prácticas. Entonces, el sistema estaba desarrollado en Progress, era pues una plataforma robusta hasta cierto punto, pero darle mantenimiento, la verdad, era un poco problemático. Entonces, el equipo de TI siempre nos dedicábamos a estar corrigiendo errores de la base de datos, de la interfaz del usuario o de los mismos usuarios, que, o sea, no había como hacer un back del proceso que se llevaba en la gestión. Entonces, pues nosotros nos dedicábamos prácticamente a corregir errores, éramos un departamento que nos llamaban, atendíamos el problema y se acabó. Ese era nuestro trabajo. No generábamos información estadística porque dependíamos mucho de ese desarrollador. Ese desarrollador era prácticamente que siempre hacíamos la broma, ¿no? ¿Y qué pasa si se va? ¿Qué tal si hay que cuidarlo mucho porque si sale aquí a la calle y lo atropellan en la calle, pues ya se acabó el sistema, ¿no? Entonces, era una dependencia muy fuerte a ese desarrollador y realmente pues nos generaba mucho problema porque, por ejemplo, para cerrar los cierres contables cada mes era un dolor de cabeza, hacer los inventarios, todo. Y cabe mencionar que este sistema no incluía nada de procesos hospitalarios, es decir, era únicamente la cuestión administrativa. Hacer el ingreso de pacientes, facturar cuentas, hacer los cargos, control de inventarios hasta cierto punto y listo. No incluía expediente, no incluía nada más. Otra parte sumamente importante que nosotros sabemos la importancia de la documentación informática, el sistema no estaba documentado. Entonces, cada que queríamos hacer un cambio, pues no sabíamos dónde iba a pegar. No había un control de versiones, entonces, pues si modificaba algo el desarrollador, pues ahí sí que Dios nos bendiga, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque de repente nos llamaban de otra área, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le movieron? Entonces, fallaba siempre. Otra cosa fatal, utilizábamos 2 bases de datos. Ya por ahí del año 2011 más o menos, iniciamos ya con una trayectoria de 22 años, un poquito más. Desde el año 1994, Hospital San Javier nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros actualmente contamos con 3 hospitales y una unidad médica de cirugía ambulatoria. Un hospital está en Guadalajara, la unidad médica también, y otros 2 en Puerto Vallarta, Jalisco. Algunas de nuestras certificaciones, pues bueno, la que todos conocemos es la del Consejo de Salubridad General. La primera certificación el hospital la obtuvo al año siguiente que inauguró
Entonces, desde entonces hemos venido tratando de innovar, mejorar los procesos de gestión hospitalaria en todos los sentidos. Bueno, como primer antecedente que les puedo mencionar es lo que teníamos antes de este gran sistema que nosotros implementamos. Contábamos con un equipo interno de desarrollo de software, que la verdad al inicio pues sí era muy valioso tenerlo, puesto que cumplía con lo que en aquel entonces nosotros necesitábamos. El equipo estaba conformado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Díaz. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación a este importante evento que espero que podamos en algún receso tener alguna plática cercana entre nosotros para conocernos un poco mejor. Mi posición en el Hospital San Javier en Guadalajara, estoy como gerente de tecnologías de información. Tengo una experiencia ya de 6 años dentro del hospital. Y pues bueno, mi plática va a ser acerca de la implementación de un sistema integral de información hospitalaria. Ha sido una experiencia bastante gratificante desde el sentido de que les voy a platicar por qué tomamos la decisión de innovar en el sentido de optimizar los procesos hospitalarios. Entonces, igual, al final de la plática vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Los antecedentes del hospital, pues bueno, nosotros estamos